Mira, ya te puse, ¿eh? Que están entre los dos. Pero acá hay una alternativa para que tú llegues a la clave, tú tienes que acordarte cuál de los dos estaba dirigido a la clase dirigente. O sea, llámese pues sacerdotes, llámese generales, correcto, llámese el mismo Inca. Ya, ¿dónde se guardaban sus alimentos de ellos? Es una pregunta súper fácil, ¿eh? Yo sé que tú puedes. ¿Nada? A ver, ¿qué dicen mis amigos? ¿Qué dicen mis amigos de la Academia La Pre San Marcos? Jenson dice que es la B, al igual que Stephanie, Clever, César y Gladys. Muy mal. Porque quiero comentarte, a ver, oye, Corchito, ¿cómo me vas a decir que son los tambos? Para mí que tú has pensado en sí que el tambo que hay en tu barrio, allá en Cajamarca, ese como es para la gente de plata, yo voy a comprar ahí mi galletita, mi gaseosa. Fuera de acá. ¿Qué estás hablando? Hay que recordar que los tambos eran los lugares de descanso de los llamados chasquis. Recuerda que se ha llegado a suponer que según la extensión correcta del incanato, llegaron a construirse 2000 tambos, ¿no? Recuerda que eran los lugares de descanso de los chasquis, los cuales recorrían corriendo, caminando, llevando el mensaje del Inca entre 20 y 30 kilómetros. Y entre esas distancias habían tambos. Ahora te voy a contar un detalle. Si bien es cierto, los tambos terminan siendo, pues en realidad, lugares de descanso, también eran almacenes. Y creo que por ahí justamente va su llamada equivocación, porque resulta en sí que esos tambos también sirvieron de almacenes, pero hay una diferencia. Estos tambos eran almacenes de productos dirigidos pues en sí a la población, a la gente común, a la gente del pueblo, a la gente humilde, ya si quieres llamarlo de esta manera. Cuando había desastres naturales, cuando había pues en realidad problemas climatológicos, ya la gente acudía al tambo para que le den pues en sí comida. Profe, entonces, si usted me dice que un tambo también sirvió de almacén, correcto, y era para al pueblo común y corriente, entonces las colcas eran esos lugares que justamente te pide la pregunta. Eran talleres, eran almacenes de alimentos y bebidas dirigidos a la élite, no te olvides, o a los grandes grupos dominantes del incanato. Entonces, la única clave, ¿cuál sería? La C. ¿Queda claro entonces? La A, la C. Esta sería y no sería tambos. Ahora la pregunta es, ¿me dejé entender hasta acá? ¿Ya sabes cuál es la diferencia entre un tambo y una colca? ¿Sí o no? Repito la pregunta, ¿ya sabes cuál es la diferencia entre un tambo y una colca? ¿Sí? Chicos, muchachos, pregunta, ¿sí? Muy bien. Pero, amigo Pepe, Yachaiguasis lo dije claramente que esos vienen a ser las escuelas dirigidas a los llamados varones de qué, muchachos, dirigidas pues en sí a los varones de la nobleza. En pocas palabras, es una escuela donde se va a formar al futuro líder gobernante del incanato. ¿Queda claro? En cambio, la Yaguasi era la escuela de las mujeres. Ahí sí no había condición social. Cualquier mujer podía estar siempre y cuando gozara de buena salud y si es hermosa, mejor aún. Porque ahí pues los incas, los nobles, iban y escogían a su segunda, tercera, cuarta, quinta mujer. Muy bien, listo. César Eduardo, ¿alguna duda tienes? ¿Alguna pregunta, campeón? ¿Por ahí? ¿Todo claro? Muchachos, todos en general a los alumnos de la academia en sí, la Pre San Marcos, pregunta, ¿me estoy dejando entender hasta acá? ¿Sí? Listo, Pepe, no te preocupes, hijo. Por ahí, Dayana me dice que sí, correcto. Entonces, ¿puedo continuar, muchachos? ¿Sí? Muy bien, ya. César, no has logrado la diferencia, ya, al toque, rapidísimo. Para todos ustedes, tambos y colcas en ambos casos sí son almacenes. Hay un detalle particular, es que los tambos también no solamente son almacenes, sino lugares de descanso. Y estos tambos en realidad están distribuidos en distintos territorios. Habían un aproximado de 22,000 tambos. Pero si eran lugares de descanso, estaban ubicados en medio de la carretera y estos en su mayoría cerca a pequeños pueblos. Por ese motivo, estos tambos eran almacenes del pueblo, almacenes de la gente humilde, así como de tu pueblo, no sé, yo lo puedo llamar a tu pueblo pues en sí Sajramachay, al otro lo voy a llamar Piquimachay, no sé. Pero en el caso de las colcas, no, las colcas sí eran almacenes
que estaban dirigidas por la nobleza inca. ¿Para quién? Para el inca, para los llamados dirigentes, solamente para ellos. Entonces, la diferencia es que una colca es un almacén de la élite inca y un tambo era un almacén para la gente del pueblo. Ahora sí, pregunta, ¿quedó claro, César Eduardo? César pregunta, ¿quedó claro, campeón? Listo, señores. Ahora sí, avanzamos con las preguntas. ¡Wow, profe! Esta pregunta es muy... Ese es RB, profe, mucho, mucho. Dicen, ¿cuál mucho? Oye. Dice, los resultados del funesto experimento económico del gobierno de... Quiere que digas quién es el autor de esa porquería que vivió el Perú. Están todavía en la memoria colectiva de todos los peruanos. Inflación a niveles astronómicos, eso se le llama hiperinflación. Ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subieron en un 600%. ¡Ah, su profe, está muy caro! Sí, de hecho, pues sí, hijo, imagínate. Un medicamento cuesta un sol, 100% es 2 soles. 600%, imagínate cuánto es. Que, profe, pagaba por un medicamento que costaba un sol 8 soles. Y imagínate nada más, la gasolina, 4 veces más de su precio normal. Entonces, la tasa anual de la inflación dice que era de 3.398.6% en el año 1989. Había escasez de alimentos y otros productos básicos acompañado de largas colas. Quizás tu papá te puede hacer acordar de eso cuando estaba él todavía jovencito, imagínate, haciendo cola por comida. Lo peor, había harta corrupción y encima acompañado por el terrorismo de Sendero Luminoso, del MRTA que se había iniciado durante el segundo gobierno ya de Belaúnde. Lógicamente no es el gobierno de Belaúnde. Se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo este gobierno. Pero ya nos dio un dato. Durante 1989, ¿quién seguía gobernando, no? Dice que fue un récord nacional e internacional la porquería que hizo él. Muy bien, y ya estamos en el siglo XXI, pero pareciera una de las viejas y pésimas gestiones del siglo XIX. Bueno, han hecho una comparación pues con el desastre de algunos gobiernos que nos llevaron a la crisis a los peruanos. Y ese gobierno que vivió de gran intensidad pues en sí el terrorismo, que vivió, por ejemplo, la inflación, largas colas, falta de comida, etcétera, sin lugar a dudas hace referencia al no te olvides, al primer gobierno de Alan García Pérez. Pucha chochera, yo de verdad no entiendo cómo en el Perú la gente pudo ser tan bestia, ¿no? De volverlo a elegir por segunda vez, ¿no? Y encima seguir siendo víctimas de sus actos de corrupción, no solamente de él, sino también de sus secuaces, ¿no? Que vienen a ser sus partidarios. Eso es lo que nosotros vamos a observar, pues, en este gobierno. Alejandro Toledo Manrique recuerda que gobernó más adelante, en realidad él es el presidente de la transición, ¿no? Justamente de Valentín Paniagua. Fernando Belaúnde Terry tuvo 2 gobiernos, recordemos, en una primera etapa, vamos a ver que él gobernó pues en sí, en el año, vamos a ver, del 62 al 68, cuando se dio el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado, y la segunda etapa fue ya en sí del 80, correcto, hasta el 85, donde él gobernó por segunda y última vez con su partido Acción Popular, ¿no? Alberto Fujimori, la dictadura de Fujimori, cambio 90 en los años 90 hasta el año 2000, y Cosito Ollanta Humalatazo, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2011. Ese viene a ser pues en realidad el gobierno pues en sí de Ollanta Humala-Tazo 2011, no sé si ustedes se acuerdan ese gobierno, hasta el 2016, donde fuimos testigos pues en realidad del desastre y corrupción cometido no solo por él, sino también por su esposa. Listo, señores, ahí está. La siguiente pregunta es un retorno a ver, ¿a qué temas? A los temas pues del origen, no te olvides del hombre primitivo en el Perú. La cacería mágico-religiosa está expresada por el hombre primitivo del Perú antiguo ¿en qué? Si decimos cacería mágico-religiosa y te dice expresada por el hombre primitivo, justamente lo vas a representar ¿en qué? En las llamadas pinturas rupestres. Y eso hace referencia al llamado hombre de qué?
al hombre de toque, no sé si ustedes se acuerdan de ese hombre, al hombre de toque pala. Apuntamos ahí, por favor, al hombre de toque pala, con una escena, ¿no? Vamos a ver pues una imagen de una paleollama, así. Ah, mira, me está saliendo, mismo dibujo primitivo, y acá los hombrecitos, ¿no? Que están así, correcto, corriendo con su lanza. Ah, ahí está, con su lancita, tratando de cazarlo. Muy bien, eso viene a ser una pintura rupestre con sentido mágico religioso. Las escenas de cacería son conocidas también con un nombre. ¿Cuál es el nombre que se le da? Apunta ahí, se le llama chacú. ¿Cómo se le llama? Chacú. ¿Listo? Enano, pintura rupestre. Listo, señores. Clave. ¿Cuál es la clave? Todos marcamos la clave. Ay, ay, ay. Gracias, Jenson. Sí, sí, hijo. De todas maneras, tengo un buen dibujo. Soy lo máximo ahí. Correcto. Ahí estamos hablando de la E. Listo, señores. Ajá. Correcto. Otros me están hablando de Merino, imagínate. Listo. Ajá, el pistolero por ahí. Ay, 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 señores. Listo, vamos con la siguiente, con la siguiente. Uy, no, ya, esta pregunta que está hermosa, está bonita porque nos dice, mira, mira lo que nos dice. A ver, para todos ustedes, el sistema de trabajo incaico que consistió en el aprovechamiento obligatorio y no remunerado de los ayllus para la realización de obras que, de obras públicas, ¿correcto? Se denominó. ¿Alguien de ustedes que se acuerde de eso? Mariela Tejada dice la mita. Puede ser, correcto. Ahí está. Pero dice, a ver, Mariela, David también dice que es la mita, pero te está diciendo que son obras públicas. Primero, la mita es reglamentada por quién. La mita, acuérdate que como impuesto es reglamentada por el Inca. Y este es un trabajo en favor del Estado, correcto, del Estado, y es realizado por turnos. En el caso de la llamada minca, correcto, esta es la minca es el llamado trabajo comunal. Por ejemplo, la minca es algo que se da, no sé si en Cajamarca aún se da, pero en los colegios nacionales de Lima, por ejemplo, previo al inicio de clases, la clásica es llamar a tu mamá y a tu papá a una reunión, dicen, de APAFA, para que luego se encarguen de ¿qué? Pintar, arreglar las carpetas, etcétera, para el inicio de clases. Ese trabajo, la minca, sería el famoso trabajo comunal. Anteriormente, por ejemplo, el trabajo comunal era para un beneficio de toda la población. Repito, trabajo comunal es para el beneficio de toda la población. Por ejemplo, el trabajo en una carretera, el trabajo en la construcción de un puente, porque al final el beneficio no es para uno, sino para todos. Si queremos que llegue, por ejemplo, ¿no? La carretera a mi pueblo, dice, ya, listo, ahí está, pues en realidad el trabajo de toda la población. A eso se le llama minca. La chunca, profe, es un trabajo que solo se da en tiempos de desastres naturales. Algunos lo llaman trabajos de defensa civil, y el AINI es algo que normalmente, pues, nosotros hacemos referencia cuando es la ayuda mutua entre los miembros del AIU. Por ejemplo, a ver, a un alumno que esté por acá. Imaginemos en realidad, imaginemos, nada más he dicho imaginara, que Cristian Daniel se casa pues en realidad ¿con quién? Con Marielita, ¿no? Y entonces, bueno, como Cristian Daniel se casó con Marielita Tejada, el profesor Mestanza dice, bueno, te he enseñado a ustedes, mis muchachos, mis alumnitos, así que voy a ir pues en realidad ¿a qué? A ayudar. Y entonces yo voy a ayudar. Pero cuando yo encuentre pues a una mujer que me ame y me quiera, entonces yo también me caso. ¿Y qué hace Cristian Daniel? Trae pues en sí a su esposita y van a decir, tenemos que ir a ayudar al profesor Mestanza porque él nos ayudó, nosotros también ayudamos. Ah, esto es tú me ayudas y yo te ayudo, ¿cierto? Entonces, para todos ustedes campeones, justamente el AINI es el trabajo recíproco, la ayuda mutua entre los miembros del AIU. Ahora, me imagino que eso todavía se ve por allá por Cajamarca, ¿no? Cuando normalmente una familia hace una construcción, etcétera, se ayuda. Cuando hay fiestas patronales, es la clásica. Tú me ayudaste, no me pusiste 40 cajas de chela, ya yo también como mayordomo, cuando tú llegues a ser mayordomo, te pongo tus 40 cajas de chela. Uy, ya me dio sed, imagínate, aunque estoy con la gripe, pues hijo. Ya, listo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Hemos quedado entre lo que viene a ser la mita
y él y la minca. Pero hay un detalle, cuando te dice que es el trabajo incaico que consistió en el aprovechamiento obligatorio, pero te dice no remunerado, no remunerado, significa que el Estado es quien lo está dirigiendo, pero no te paga por ese trabajo. Ese es el único, si te dice que es el Estado, la mita. A la alumnita que marcó la clavecita de mita, lo felicito. ¿Por qué? Porque respondió de forma correcta. ¿Quedó claro hasta acá, estimados y queridos alumnos? Mis muchachos, pregunta el profesor Joel Mestanza, te está preguntando si me he dejado entender. Por favor, si me estás entendiendo. David me dice, sí, correcto, todo bien, muy bien, ahí está. Gracias, Nicolcita Chugnas, Julio, ahí está, César Eduardo, Stephanie y el gran Napoleón. Oye, yo de verdad en realidad tengo pues en sí familiares allá en Cajamarca, abundan los Mestanzas por allá, así que mándenle saludos a mi familia por allá, ¿sí? Aunque mi familia originaria es de ¿Alguien es Mestanza acá? Nadie, dicen por ahí. No los conozco, dice. Ya, señores, continuamos. Vamos a continuar. Ahí está. Uy, no. La siguiente pregunta dice, principal aporte cultural del pueblo fenicio a la cultura occidental. Cuando hablamos de los fenicios en edad antigua, estamos hablando de un pueblo dedicado al comercio. Ellos son los primeros navegantes y comerciantes de la antigüedad. Te quiero comentar rapidísimo que los fenicios, muy bien, los fenicios, fueron contemporáneos a lo que es Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia en Irak, Egipto, valga la redundancia, en el país que sigue llamándose Egipto, pero los fenicios estaban ubicados en el país del Líbano, como te dije hace un momento, cuando hablé pues en sí de ubicaciones. Quiero contarte que si bien es cierto, fueron los primeros navegantes y comerciantes de la antigüedad, ese no fue su principal aporte a la humanidad. Profe, y entonces, ¿cuál ha sido su mayor aporte a la humanidad? El mayor aporte a la humanidad, dejado, perdón, por los fenicios, termina siendo nada menos y nada más que el llamado, ¿qué, muchachos? Termina siendo pues el alfabeto fonético. Repito para todos ustedes, ¿cuál es el mayor aporte de los fenicios a la humanidad? El alfabeto fonético. Cuando hablamos acerca del alfabeto fonético, ¿a qué hago referencia? A que ellos ya no escriben dibujando un sol y un dado, ya no están haciendo dos rayitas y un triangulito, no, ellos ya utilizan símbolos, ya escriben, correcto, si te van a decir un hola, ya te van a escribir, pues no, hola, correcto. Entonces, señores, ese es su mayor aporte, el alfabeto fonético. Y como eran comerciantes, era necesario tener escritura para guardar información de que justamente de la venta de sus productos. Crearon la letra de cambio, la moneda para intercambiar sus productos. Profe, ¿y de quién su mayor aporte fue el monoteísmo? El culto a un solo Dios apunta del pueblo de Abraham, de Jacob, de Moisés, el pueblo de los hebreos, ¿correcto? El mayor aporte de los hebreos es el culto monoteísta. Ellos nos enseñaron justamente a rendirle culto a un solo Dios, y ese Dios se llamó Yahvé. El decálogo son los 10 mandamientos que justamente Moisés recibió de parte de Dios, y eso también le pertenece a los hebreos. El código de Hammurabi es el primer código de ley escrito justamente en Mesopotamia y le perteneció al pueblo de Babilonia. Y el calendario, si habla de la astronomía, es el aporte también de Mesopotamia. ¿Queda claro hasta acá? Listo, señores, marcamos. Siguiente pregunta para todos ustedes. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, Stephanie me dice, prof, ¿me podría explicar sobre el código de Hammurabi, por favor? No te preocupes, mi amor. Yo te voy a explicar. Cuando hablamos acerca del código de Hammurabi, hijita, el código de Hammurabi termina siendo un código que organiza a la sociedad de Babilonia dentro de Mesopotamia, hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Ese código de Hammurabi, ¿por qué motivo se establece? Porque resulta que dentro de este pueblo hay mucha injusticia, hay mucho abuso, ¿correcto? Inclusive hay intentos de rebelión en contra del jefe estatal, o sea, del rey. Entonces, este no es idiota, no es estúpido, no es bobo. Él lo que termina haciendo es buscar una manera para evitar justamente perder su poder, pero también para que su pueblo no siga viviendo en violencia. Entonces, para eso crea un código. Ahora, él no podía decir que este código es su creación, porque si él llega a decir, esto yo lo he creado,
Entonces el pueblo dice, este está borracho, ¿yo qué le voy a hacer caso? Que su palabra, fuera de acá. Él fue inteligente y dijo, este código no lo he creado yo. A mí me lo ha entregado el dios Samash. Samash es el dios de la justicia, es el dios sol. Él me lo ha entregado, dice. Y el pueblo simplemente, si es un dios quien le va a entregar un código, entonces termina aceptando. En ese sentido, profe, ¿cuál terminó siendo pues la situación acá? Gracias a ese código, por ejemplo, evitó que los más fuertes, físicamente hablando, abusaran de los más débiles, porque dentro de sus leyes encontramos leyes que regulan el comercio, evitando así el contrabando y pagando sus impuestos, leyes que regulan a la sociedad, y justamente una ley que evitó la violencia dentro de la sociedad termina siendo la llamada ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Si tú me golpeas en un lado, te devuelvo el golpe en el otro lado. Mataste a un ser querido, yo también mato a tu ser querido. Si sabes que te va a pasar lo mismo, yo te pregunto algo, ¿cómo es posible que te vas a rebelar, pues campeón? Eso no tendría repito una vez más, ningún sentido. Y es así, señores, como se termina dando, pues en realidad, ¿qué cosa, muchachos? Como se termina desarrollando este llamado Código de Hammurabi. Castigaba a los golpistas, castigaba a aquellos que querían rebelarse. Y es así como el poder siempre se mantuvo no solamente en manos del rey, sino también en manos de la nobleza. Entonces, ¿qué cosa hizo el Código de Hammurabi, Stephanie? Organizar a la sociedad en el ámbito político y económico, aceptando la autoridad del rey. Pregunta, Stephanie, ¿me dejé entender hasta acá? Gracias, hija. Muy bien. Ahora sí, paso a la pregunta de la Universidad Nacional de Cajamarca del año 2018-2, ¿correcto? Segunda mitad del año 2018. Dice, es considerada la pinacoteca. Primero, ¿qué es una pinacoteca? Pinacoteca viene a ser un lugar donde, donde tú vas a encontrar cuadros, donde vas a encontrar, pues, en realidad pinturas. Entonces, pero si te dice pinacoteca paleolítica, en el Perú paleolítico es la época inicial, correcto, de la vida errante de los primeros pobladores del Perú, más importante del Perú, que fue estudiada por Majomir Bojovic, correcto, en la Cueva del Diablo, correcto, en la zona pues actual de lo que viene a ser pues Moquegua y Tacna, y Emilio González Choy, correcto, y eso hace referencia a la primera pintura encontrada en el Perú, que no le pertenece ni a Tablada del Urín, que no le pertenece ni a Paracas, ni a Paiján, ni a Huacaprieta. Y como todos mis alumnitos, excelentes alumnos de la Academia La Pre San Marcos, así como fue David, Jenson, Nicole y bueno, una vez más David, hace referencia al hombre de Toquepala, justamente con la escena que había dibujado hace rato, ¿no? Con la escena de la cacería de la Paleoyama. ¿Cómo se le llama esa escena? Se le conoce con el nombre de Chacu. Muy bien, señores. Uy, no, esta pregunta también está bonita y recién vamos en la pregunta 18. En la periodificación de la historia del Perú tenemos varios enfoques, claro. Por ejemplo, John Rowe es la persona que divide la historia del Perú a las altas culturas del Perú en horizontes e intermedios. Por ese motivo habla de 3 horizontes, no te olvides, y 2 intermedios. Los horizontes serían este dedo, el primer dedo, el dedo medio y el último dedo. Y los intermedios justamente se llamarían intermedios porque se ubican en el medio de los horizontes. Y ahí encontramos pues a las altas culturas divididas en horizontes, repito una vez más, e intermedios. Según John Rowe, la diferencia, ¿cuál sería? La diferencia sería en sí en que los horizontes son culturas panperuanas, expansivas. Si son del norte, llegan hasta el sur. Si son del sur, llegan hasta el norte. Pero en el caso pues en sí de culturas, correcto, por ejemplo, intermedios son culturas regionales. ¿A qué hago referencia con culturas regionales? A que son culturas, pues en sí, que solo se desarrollan y se expanden por su región. Si son del norte, solo por el norte. Si son del sur, solo por el sur. Ahí está la diferencia. Luis Guillermo Lumbreras, este señor es justamente una de las personas y voces autorizadas. Ayacuchano planteaba, pues en realidad, que la cultura peruana recibe influencia extranjera, pero también influencia hacia afuera. Él habla acerca de una teoría llamada hologenista, correcto, donde plantea que la cultura que llevó hacia afuera nuestra cultura peruana es la cultura wari. Bueno,
antes de la época pre-inca, y correcto, antes de aparecer la cerámica, él fue la persona que dijo, la cultura peruana se ha dividido según los estudios en los cambios económicos, políticos y sociales que se dieron en los Andes centrales, haciendo referencia pues en sí a los primeros habitantes del Perú, determinando la fase de recolectores, luego agricultores, luego aldeanos e industriales urbanos. Ese enfoque, el cual utiliza este tipo de estudio para hacer la periodificación de la cultura peruana, es de Luis Guillermo, ¿qué muchachos? De Luis Guillermo Lumbreras. ¿Queda claro? Apunta al costado, estudioso de la cultura, ¿qué muchachos? Estudioso de la cultura Guari. Entonces, profe, Rafael Arcojoile no, él no hizo ninguna división, solamente lo conocemos por haber estudiado a las culturas y hombres que han sido estudiados en la zona pues de la Libertad. Fernando Silva Santiesteban, él sí realiza una división, al igual que Pablo Macera. ¿Cómo olvidar la división de la historia del Perú? Correcto, según Pablo Macera, la etapa de la autonomía y la etapa de la dependencia, ¿no? Autonomía, época independiente, antes de la llegada de los españoles, hacia atrás. Y dependencia, desde los españoles hasta que no solamente hemos sido dependientes de España, sino también de Inglaterra, cuando nos endeudamos para lograr la independencia, luego de Francia y hoy en día de los Estados Unidos. Bueno, la primera pregunta, esta pregunta hacía referencia a Luis Guillermo Lumbreras. Esta es la pregunta número 18. Vamos a la pregunta número 19. A ver. Ya pues, hijo, esta pregunta está recontra fácil. Quiero que tú lo respondas, por favor. Cuando a ti te dice, rapidísimo, cuando a ti te pregunta, te dice, chochera, al toque, una cosa rápida y violenta, señores. Para capturar a los camélidos andinos, los cazadores en el antiguo Perú practicaban el chacu. ¿En qué periodo? Pucha madre. Ese periodo, a ver, si hablamos de la época originaria de los primeros pobladores del Perú, periodo lítico, época de cazadores y recolectores. Luego, periodo arcaico inferior, época de domesticación de plantas y animales. Y el arcaico superior, agricultura y ganadería y las primeras construcciones. Si a ti te preguntan, para capturar a los camélidos andinos, los cazadores en el antiguo Perú practicaban el chacu, que es una escena de caza, la única clave, ¿cuál sería, señores? Sería nada menos y nada más que la de... Ahí está, ya ves, ustedes mismos lo resolvieron. Buena chochera, ahí está, me encanta cuando tú respondes rápido. Ahora, vamos con la siguiente. Uy, ay, ay, esa pregunta pues en realidad está recontra fácil, porque también hace referencia a una cultura antigua. Bueno, voy a responder dos cosas importantes. Si hablamos de dos culturas antiguas, que siempre vienen en examen de admisión, inclusive acá en Lima, uno es Grecia, ¿correcto? Y el otro, ¿quién viene a ser? Y el otro viene a ser Roma, ¿correcto? Ahora, ambas culturas son de Europa. Bueno, los europeos son muy amantes de sus culturas. Vamos a ver, ¿cuál es la importancia de Grecia? En Grecia, el mayor aporte justamente es la política, representada por ¿quién? Por la no te olvides, la democracia. Ese es el mayor aporte de Grecia a la humanidad. Pero si hablamos de Roma, las desigualdades sociales entre la nobleza, representada por los patricios, y el pueblo, representado por los plebeyos, trajo como consecuencia que la plebe, el pueblo, lógicamente, se rebelara y buscara el reconocimiento de qué, justamente de sus derechos. Por eso, gracias a ese triunfo, es que los romanos nos dejan como mayor aporte, ¿qué cosa, muchachos? El derecho. Después de haber pensado medio segundo, ya mis alumnos me empiezan a responder y me dicen la clave. ¿Desde dónde me están respondiendo? Desde Adrián Díaz. Ahí está Belén León Quevedo, Adrián Díaz, Daisy Rafael, Ángel Humberto, también el gran David, Dayana Becerra, el muchacho S, Ariana Yaja y Anela Durán respondieron de forma correcta cuando marcaron el derecho. Igualdad no, porque recuerda que siempre van a haber casos de desigualdad, inclusive a pesar de que había derechos, los romanos patricios no quisieron reconocer algunos beneficios que tenía el pueblo, y no sé si alguno de ustedes recordará que terminado las guerras púnicas se inició pues una guerra, ¿no? En las guerras civiles que provocaron la crisis de la República Romana, y el ganador estableció pues el Imperio Romano. Libertad, no hablamos de libertad, porque tanto igualdad
y libertad recién nacen como ideas de la ilustración y la Revolución Francesa. Heroísmo no, y democracia ya sabes que es el aporte de Grecia. Correcto, entre paréntesis apuntamos ahí. Pregunta, muchachos, chicos de la Academia La Pre San Marcos, hasta acá. Acabamos de resolver las 20 primeras preguntas. ¿Me estoy dejando entender hasta acá? Muchachos, pregunta rapidísimo. ¿Me estoy dejando entender hasta acá? David, ahí está. Lenin también me dice que sí. Correcto. Gracias, muchachos, a todos ustedes. Lo máximo. De verdad me está gustando en sí, que estas clases sean presenciales. Ojalá que el amigo Diógenes, pues en realidad pueda iniciar este ciclo. Ya saben, ahora, si tú en realidad tienes aún dudas, campeón, te voy a invitar a algo. Únete a la Academia La Pre San Marcos, porque estamos desarrollando tema por tema cada uno de los cursos distintos que vienen justamente en tu examen de admisión. Y la mayoría de profesores somos los profesores en realidad rankeados en la zona de Lima. Muy bien, así que ya sabes, estás en una buena academia y en buenas manos, administrados por el amigo Diógenes, líder fundador de la Academia La Pre San Marcos, que es más que una pre. Ya sabes dónde ubicarnos, ahí está, en los enlaces www.lapresanmarcos.com o síguenos en el Facebook con el nombre de La Pre San Marcos. Muy bien. Uy, no, esta pregunta, a ver, durante el gobierno de José Balta, ¿cómo olvidarnos del loco? Pues en realidad este tipo recibió plata por este tratado, ¿correcto? Por este contrato, perdón. Firmó el contrato Dreyfus en 1869, el cual buscó fundamentalmente, ya, primero, la idea principal, correcto, del contrato Dreyfus era solucionar el problema de la deuda externa. Y este contrato simplemente pagaba la deuda externa que nosotros teníamos, pues en realidad con los ingleses por el tema de la independencia del Perú. Es acá donde una empresa judío, pues en realidad francesa, empieza pues en sí a tener, como quien dice, ¿no? O perdón, esta empresa termina teniendo pues mucha importancia en nuestra cultura. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente, no te olvides por favor, porque durante esta época, y acá todos ustedes tienen que recordar, muchachos, este contrato terminaría no solamente pagando la deuda externa o parcialmente, sino también terminaría dándole una platita al Perú para poder pues realizar obras públicas, ¿no? Entonces, no te olvides, este llamado contrato Dreyfus, muy bien, contrato Dreyfus terminó siendo pues en realidad utilizado ¿para qué? Bueno, este tipo empezó a construir una gran, pues no te olvides, una gran cantidad de ¿qué? De ferrocarriles. Bueno, en este caso empezó a realizar pues ferrocarriles por todos lados, como te había mencionado. Esta empresa judío-francesa lo que buscó principalmente fue algo, ¿no? Llevarse un producto que en esa época era un boom en el mundo. ¿Y cuál era ese? El guano. Justamente a cambio del guano es que nos entregan pues un fuerte dinero. Eran dueños de bancos, es por ese motivo que tenían dinero. Para ellos era una inversión muy buena. Aparte, inclusive tomar posesión, pues en realidad, de una actividad que era realizada por los peruanos. Los peruanos que normalmente se dedicaban a la venta del guano hacia el exterior, eran conocidos con el nombre de consignatarios. Pero si nosotros decimos que ya el contrato Dreyfus establecería el guano en manos de esta empresa, no te olvides, Dreyfus, que es una empresa judío-francesa, yo te pregunto algo, ¿qué estaría logrando? ¿Permitir o compartir la explotación y venta del guano entre el peruano consignatario y el extranjero? ¿O eliminar a los consignatarios y dejar en el poder a los extranjeros? ¿Qué dices tú? Leo tu respuesta, estoy atento al chat. A ver, rapidísimo. A ver, por acá me dicen, claro, pues señor, correcto. Simplemente quitarle, pues en realidad, a los llamados consignatarios la potestad de ¿qué? De dominar el guano. Y entonces, ¿qué terminaría pasando?
justamente el guano terminaría quedando pues en realidad en el poder de la empresa extranjera. Ahora entiendes por qué motivo, señores, este gobierno va a tener pues dificultades políticas. No lo van a pues en realidad, ¿qué muchachos? No va a representar los intereses de las grandes, vamos a decir así, de la llamada no sé, oligarquía nacional, de los sectores comerciales nacionales, porque se ven afectados. Por eso, hijo, quiero comentarles, pues en sí, quiero comentarles a ustedes que justamente en ese sentido y en esa razón de querer acabar con este gobierno que no los ha, pues en sí, representado, termina desarrollándose en el futuro, justamente, vamos a decir de esta manera, ¿no? La aparición de un gobierno correcto, de un gobierno que represente los intereses de quién, que represente los intereses nada menos y nada más que de la llamada burguesía. Y es por eso que aparece el Partido Civil, que será representado por el primer presidente civil llamado Manuel, no sé si ustedes se acuerdan, de Pardo y Lavalle. Chicos, ¿cuál sería la clave entonces según lo que les acabo de decir? Porque acá me dicen algunos que es la E, que es vender 2 millones de toneladas del guano de islas. No, eso es lo que ellos se van a llevar, David, mucho cuidado. Ah, correcto, sería terminar con el poder de los consignatarios. Muy bien, quienes eran los que se hacían ricos con nuestro querido guano. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. El propósito fundamental que buscó concretizar a través de las reformas el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿cuál ha sido? Uy, también es una bonita, en sí, una pregunta, bonita pregunta. Chicos, una consulta. Para responder esta pregunta, primero tenemos que tener en nuestra mente cómo era Juan Velasco Alvarado. ¿Cómo era el gobierno de Velasco Alvarado? Primera respuesta, gobierno nacionalista, que busca que los recursos naturales del país estén en manos del Estado peruano. Significa romper toda relación con los explotadores extranjeros, quienes se llevan toda nuestra riqueza y no benefician a nuestro pueblo. Es por eso que también hablando justamente del beneficio del pueblo, algunos dicen que es un gobierno populista. Hay que recordar que este llamado, ¿qué muchachos? Que este llamado gobierno de Velasco Alvarado terminó siendo un gobierno, para todos ustedes, un gobierno donde también se benefició al pueblo. ¿Correcto? A través de la aplicación de la llamada reforma agraria, con la frase, ¿no? Los indios no volverán a comer, ¿de qué habla? Justamente sus migajas de los grandes hacendados, a todos ellos, que probablemente hasta en Cajamarca, tu abuelo te habrá contado, cuando los votaron a los llamados hacendados, y ahí el pueblo se hacía dueño de las tierras a nivel comunal, aunque eso trajo corrupción. ¿Ah? Muy bien, señores, con lo que les acabo de mencionar, con lo que les acabo de decir, el gobierno del general, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, entonces, ¿qué tuvo como propósito fundamental? La A dice la reforma de la estructura de la propiedad, la nacionalización de los monopolios, la inversión estatal. Bueno, el Estado no está invirtiendo en realidad, está apropiándose. La justicia para el pueblo, la descentralización del poder. Según tú, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿alguna respuesta ahí? Ay, ay, ay. Muy bien, acá, rapidísimo. Ya me están diciendo algunos dicen que es la B y algunos dicen que es la A. Yo voy a compartir una idea con todos ustedes. No hablamos de justicia para el pueblo porque justo hace un momentito te decía, lamentablemente hubo corrupción porque solo los dirigentes del pueblo se apoderaron de la mayor cantidad de tierras. Particularmente yo tengo a mi abuela pues en Ancash y me decía, ¿no? A pesar de que ella y mi abuelo, ¿no? Que en paz descanse, ya los dos ya han fallecido, me contaba así vagamente algunas cosas respecto a cómo se llevó la época de Velasco. Y es que por ejemplo, el padrino de mi padre era justamente el hacendado. Ellos tenían un privilegio dentro de la población, pero contaba de manera penosa que algunas personas, familiares de ellos, que no tenían ningún acercamiento con los llamados hacendados o principalmente pues en sí con los llamados dirigentes, no tenían eso. ¿Qué pasó cuando los hacendados se fueron? Ya no tenían privilegio. Ahora mi abuela pasaba a ser una persona común. El dirigente comunal del pueblo, correcto,